Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este último video de ese tercer módulo. Ya hemos hecho este breve recorrido sobre lo que es el modernismo, lo que implica acercarnos a este periodo histórico, a esta categoría de análisis, este modelo político, ideológico y jurídico. Hemos visto también cuáles son los elementos propios del derecho moderno, cómo este derecho moderno, por un lado, se ha como construido a partir de fortalecer el paradigma positivista, pero también cómo desde la teoría crítica se evidencia que ese derecho moderno, ese derecho de corte positivo, se instrumentaliza permanentemente, ¿no? Se instrumentaliza lo jurídico con el objetivo de proteger a manera de engranaje los intereses de ciertas clases en particular. Bueno, con estos elementos y a partir de lo que dijo el primer video sobre qué es el derecho natural, entraríamos ahorita a esta parte introductoria, ¿no? ¿Cuáles son las bases teóricas? ¿Desde dónde se construye la teoría crítica del derecho? Lo que tenemos que decir en primer lugar es que la teoría crítica o las teorías críticas del derecho, la teoría crítica jurídica, ¿no? Surge primordialmente como una crítica a este modelo de derecho moderno. Si vamos a hablar del antiformalismo más adelante, vamos a hablar de la escuela libre de derecho más adelante, vamos a hablar de la crítica legal studies. Estos modelos generalmente lo que están haciendo es de una u otra manera, desde diferentes perspectivas, están criticando estos estamentos, estos estatutos, estos elementos del derecho moderno, ¿no? Entonces, estas bases teóricas las dividimos generalmente en tres grandes dimensiones. Una dimensión que es el antiformalismo como reacción crítica al formalismo moderno. Yo, como les he comentado, este elemento lo veremos más adelante, me parece que es en la última unidad, y ahí abordaremos o abundaremos más sobre este modelo que es muy interesante y más de frente a lo que estaremos viendo desde el ámbito crítico del papel el papel del juez en las sociedades contemporáneas. Otro elemento es el justnaturalismo, ¿no? O un neo-justnaturalismo como reacción también al positivismo. Y finalmente hay otra base teórica básica que se conoce con tres diferentes nombres. Generalmente se le conoce como sociologismo jurídico, otros le llaman historicismo jurídico, y algunos más, quizá los menos, le llaman realismo jurídico, ¿no? Para algunos también el realismo jurídico es una parte del sociologismo jurídico. Vamos a ver un poquito cada una eh, de estas tres bases teóricas, ¿no? Por un lado, ustedes recordarán, la idea del derecho moderno es tener un derecho positivo. ¿Qué quiere decir esto? Un derecho plasmado en un documento que dé seguridad y certeza jurídica. Esta es la mejor manera de instrumentalizar un mecanismo de poder, ¿no? Desde la teoría crítica, el justnaturalismo constituye precisamente esta contrapartida o esta reacción contraria al positivismo, porque el justnaturalismo de base, por naturaleza, es metafísica, es decir, no se sustenta en aquello que está positivado, ¿no? ¿No? El mejor ejemplo son precisamente los derechos fundamentales, los cuales se encuentran fundamentados, se encuentran arraigados no en un texto, no en una constitución, sino en la naturaleza humana. La naturaleza humana nos referimos aquí no a la naturaleza física de la persona, sino principalmente a la naturaleza ontológica de la persona. ¿Cuáles son las características básicas de la naturaleza humana? ¿Qué es lo que me hace ser a mí diferente como ser a otro tipo de seres? En estos aspectos, la filosofía, ¿no? Filosofía incluso de corte naturalista, encuentra a la dignidad humana, ¿no? La dignidad y la capacidad de sabernos dignos como una de las características de la naturaleza humana. Por eso la dignidad es la manifestación o es el punto de partida de los derechos humanos. Y encontramos entonces un bastión ius naturalista muy importante en el ámbito del derecho, porque todo nuestro derecho positivo, como lo podemos ver en nuestro artículo primero de la Constitución, todo nuestro derecho positivo, es decir, nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestras leyes generales, nuestras leyes nacionales, nuestras leyes estatales, nuestras leyes federales, etcétera, tienen que someterse al mandato de los derechos.
al mandato de unos derechos que surgen desde el ámbito natural o que se basan en la naturaleza humana. Dicho de otra manera, los derechos humanos serían la manifestación jurídica de la dignidad humana, ¿no? Y desde ahí se entiende al naturalismo como una posibilidad crítica al derecho moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez más, el derecho moderno lo que hace es justificar, arraigar la idea del Estado, ¿no? De este Estado con poderes, si bien divididos, pareciera que en la práctica siguen siendo poderes absolutos y entonces los derechos se interponen en ese ejercicio absoluto. Pero esos derechos son anteriores al Estado, no existen por el hecho de que el Estado los haya creado, no es el Estado el que los ha creado. Yo tengo esos derechos independientemente de en qué estado me encuentre, ¿vale? Es decir, vamos a pensar en los derechos políticos fundamentales, el derecho a votar. Yo podría preguntarles, y creo que lo hicimos en clase, no sé si creo que lo recordarán. En México, ¿las mujeres tienen derecho a votar? Sí. Ahora pensemos en Irán. En Irán, ¿todas las mujeres tienen derecho a votar? La respuesta sería también sí. No todas pueden votar, pero eso es una cuestión distinta. El hecho de que el Estado no les reconozca el derecho no quiere decir que no tengan el derecho, porque el derecho es parte de la naturaleza y por lo tanto, y esto es muy interesante, el modelo jus naturalista se desapega, se desarraiga del modelo jus positivista. Los derechos no requieren estar forzosamente positivados para su existencia, sí lo requieren para su eficacia, como pasa en México. El hecho de que las mujeres tengan derecho a votar, eso se hace eficaz a partir de que tenemos una ley que permite, que ha construido las estructuras, los elementos materiales, etcétera, etcétera. Pero el derecho per se, la existencia del mismo, no depende de esas estructuras. Podríamos decir entonces que incluso en el siglo XIX, las mujeres en México tenían derecho a votar, aunque no tuvieran la posibilidad de hacerlo. Es la distinción entre el derecho y la garantía. La garantía del derecho la encontramos en el ámbito positivo, mientras que el derecho mismo lo encontramos en el ámbito natural, ¿no? Por lo tanto, no podemos, el derecho moderno no puede abarcar todo el derecho, ¿no? No es el Estado el único que produce el derecho. Entonces tenemos aquí una reacción al derecho moderno. Uno de los derechos básicos, hablando de estos derechos fundamentales, es el derecho a solicitar la protección del Estado frente a cualquier ataque a los derechos que derivan de la naturaleza humana. Eso es darle un poco la vuelta a la tortilla o ver la tortilla desde las dos caras. Evidentemente el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, evidentemente el Estado es este gran leviatán que tiene la posibilidad de emitir leyes, etcétera, etcétera, pero frente a estos derechos, el Estado tiene que limitar su poder y no solamente eso, tiene obligaciones frente a estos derechos. Es como si yo reconociera a un niño pequeño. Si yo reconozco que yo soy el padre de ese niño pequeño, lo que estoy haciendo es reconocer que tengo obligaciones frente a ese niño, obligaciones educativas, obligaciones alimentarias, obligaciones de vestido, obligaciones en términos de que viva una vida libre de violencia, obligaciones en términos de su desarrollo humano, etcétera, etcétera. ¿No? El que el Estado, como dice nuestra Constitución, reconozca que las personas tenemos derechos, es esta puerta que el justnaturalismo ha abierto para romper las estructuras del derecho moderno. La principal crítica al positivismo o al derecho moderno, ¿no? Desde el naturalismo, es que considera que las normas positivas pueden ser injustas, como lo veíamos en los videos pasados. Kelsen dice, la norma puede ser injusta, pero eso no quiere decir que no sea una norma válida, porque el derecho y la moral son distintos. El derecho no busca la justicia. En el positivismo, esto suena mal, ¿no? La norma que es injusta debe de ser abrogada, debe de ser quitada. Y entonces todos estos modelos ahora que hemos ido construyendo y que ustedes a aprender de manera muy puntual más adelante, todos los controles de constitucionalidad que se hacen, surgen muchas veces precisamente desde el análisis que se hace de la naturaleza humana. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un derecho que ya no solo se explica a través del propio derecho, un derecho que requiere tener elementos filosóficos, elementos antropológicos, elementos psicológicos, elementos sociológicos, es decir, rompemos con la teoría crítica la estructura muy básica del derecho moderno, ¿no? La teoría crítica, eso sí, también hay que decirlo, no es propiamente jus naturalista, ve en el justnaturalismo una crítica aburguesada. Es decir, el justnaturalismo o el neo-justnaturalismo o el nuevo justnaturalismo es un naturalismo
que surge desde la misma burguesía, ¿no? Es una manera de ver el derecho místico, tradicional y teológico, pero de manera burguesa. Si me permiten la comparación, tengo una amiga que hace mucho yoga, y cuando hizo Pilates, decía, bueno, Pilates is the fancy way of the yoga, ¿no? Es una manera como, así como cool de hacer yoga, ¿no? Lo mismo pasa con el naturalismo, ¿no? Es como una manera fancy de traer otra vez a la mesa elementos místicos, elementos tradicionales, elementos teológicos, elementos sociológicos, psicológicos, ¿no? Que siempre han estado dentro del componente normativo, ¿no? Sin embargo, si bien critica este naturalismo aburguesado, ¿no? A este modelo crítico, si le podemos llamar así, de escritorio, ¿no? De café, ¿no? Hoy, si lo trajéramos a la época actual, diríamos son estas personas que están en el Starbucks con su café de 100 pesos, no sé cuánto cuesta un café en Starbucks, pero de 100 pesos, ¿no? Criticando el sistema, ¿no? Pero siendo parte del mismo, no sé si me doy a entender. Entonces es un poco lo que hace la teoría crítica. Los que se dedican a la teoría crítica también pueden ser muy radicales, ¿no? Pueden establecer líneas delimitar líneas infranqueables, y eso también hace que sea complejo quizá dialogar con personas que pertenecen al ámbito de la teoría crítica, ¿no? Sin embargo, lo que se hace es reconocer que la única tendencia actual que intenta mirar el derecho desde afuera del derecho es, hasta cierto punto, el jus naturalismo, y por lo tanto apoyan, ¿no? Apoyan este proceso. El fundamento del naturalismo es evidentemente extranormativo, como yo les decía, ¿no? Es decir, se basa en elementos no metajurídicos, metafísicos, ¿vale? No está arraigado en algo palpable como puede ser una ley, ¿no? Por lo tanto, el naturalismo adquiere dimensiones de ideología política. Es una escala de valores no solamente para acceder al poder, sino para determinar cuál es la manera más ética de hacer uso del poder, o de qué manera el derecho debe acercarse éticamente al poder, ¿no? Al basarse en un imperativo precisamente ético-político. El objetivo del derecho, dice esta visión crítica, ¿no? Del naturalismo, es erradicar toda norma que permita injustificadamente la vulneración de la dignidad humana. Y subrayo injustificadamente, porque el derecho tiene que lidiar precisamente con estas vulneraciones constantes de la dignidad humana, principalmente una del derecho, el derecho penal. El derecho penal tiene este gran dilema, ¿no? Que tiene que, para proteger derechos, tiene que lesionar derechos. Para proteger los derechos de la víctima, tiene que lesionar derechos que tiene el victimario, ¿vale? Pero esta vulneración es justificada, ¿no? Siempre y cuando cumpla con ciertas características que seguramente ustedes están viendo ya en derecho penal, que tiene que ver con que sea una pena proporcional, que la pena esté contemplada previo a la conducta, etcétera, etcétera. Estas cuestiones que son principios generales del derecho penal, ¿no? Pero la, la vulneración injustificada, es decir, no razonable de la dignidad humana, es aquella que dice el naturalismo debe ser erradicada. Y entonces, este modelo de derecho instrumentalizado que establece modelos de vulneración humana, dice el naturalismo, debemos erradicar. Bueno, por otro lado tenemos el sociologismo, que también, como yo les decía, a ustedes se conoce como historicismo jurídico o como realismo jurídico en algunos sectores. Este es un elemento también muy interesante. Por un lado, el justnaturalismo de corte crítico, lo que más le interesa es determinar si la norma positiva es justa o es injusta, ¿no? Tomando en consideración o como punto de partida la dignidad humana, ¿vale? Y sociologismo lo que le interesa más que nada es el por qué, el cómo explicar el ser así de la norma. Es decir, esta norma que tenemos aquí, esta norma que está contemplada en este Código Civil, esta norma que está contemplada aquí en este Código Penal, ¿por qué está aquí? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué es este y por qué no es otro? ¿No? Inmediatamente tenemos aquí una posición crítica, ¿no? Empezar a cuestionar la existencia de esa norma, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo yo un ejemplo en el texto, ¿no? Si revisamos la ley general, este, ¿cómo se llama? Esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde el punto de vista completamente positivo, diríamos, esta ley es válida. ¿Por qué? Pues porque la emitió el poder legislativo, la emitió el Congreso General, el Congreso de la Unión. Por eso es válida.
Esto no es suficiente para el justnaturalismo ni para el sociologismo. El justnaturalismo se preguntaría, a ver, espérame, ¿esta ley es válida? Sí, solo sí, es justa, ¿no? Porque si plantea elementos injustos, entonces no debe ser válida. En el historicismo o en el sociologismo nos interesa la validez de esa norma en la medida en la que esta norma esté justificada históricamente, ¿no? Es decir, ¿por qué está aquí esta norma? Ah, mira, lo que pasa es que ha habido condiciones de violencia que han vivido las mujeres en México y esas condiciones de violencia pues han ido abordando diferentes esferas, la esfera familiar, la esfera económica, la esfera laboral, la esfera pública, ¿no? Y entonces tenemos que establecer una norma que establezca ciertos límites sociales para que las mujeres tengan mayor acceso a una vida libre de violencia. Y entonces empiezo a entender la validez normativa. La validez de la norma en el derecho moderno se limita a, eh, a que el cuerpo público, el poder público que le emite, sea válida, sea un órgano válido para emitir la ley. A eso se limita la validez de la norma en el derecho moderno. Eso es lo que llamamos voluntarismo. El voluntarismo es igual parte del derecho moderno porque basta la voluntad del legislador, ¿no? Que sea una voluntad válida para que la norma sea válida. Y ya no me interesa tanto si el contenido es justo, si es injusto, si tiene un porqué, si no hay una mejor manera de encontrar la norma. Cuando lo vemos desde el ámbito crítico, desde estas bases críticas mínimas, entonces la norma no solamente me interesa que cumpla con los requisitos de forma, es decir, que sea emitida por un órgano público válido, sino que además responda a criterios de justicia y que responda a criterios históricos o sociales de necesidad, ¿no? Ahora sí, hay que decir, hay dos tipos de sociologismo. Uno, el que tiende al origen y otro, el que tiende a la causa, ¿no? El que tiende al origen sería un sociologismo una vez más de corte académico, más de escritorio, más de estar entendiendo la epistemología de la norma, mientras que el sociologismo que tiende a la causa es el que le interesa el poder explicar cómo y por qué se ha formulado esta ley y por qué no se ha formulado otra, ¿no? Estableciendo así un punto de apoyo para la transformación normativa. Es decir, lo que le interesa, recuerden, ¿no? Y esto viene desde Hegel, lo que interesa a las teorías críticas, en este caso a las teorías críticas del derecho, es la transformación, el cambio, cambiar, el ir caminando, el ir evolucionando, ¿no? Por eso, desde el ámbito crítico, el derecho es dinámico, el derecho es bastante vivo, no es un derecho estático, ¿no? No es un derecho que nos exija, vamos a leer el libro de Felipe Tena de 1947 en su edición número 44. No, porque ese derecho, ¿no? Que se construyó, o esa teoría que se construyó en los 40, pues ya quizá no sea tan eh, aplicable a nuestra realidad, ¿no? Ese es el derecho crítico. Esa es la teoría crítica, ¿no? Diciendo, por un lado, las normas como hoy están, o como hoy las conocemos, no han existido siempre. ¿Qué quiere decir? Que pues no es algo estático, ¿no? Han ido evolucionando, se han ido perfeccionando, se han ido ampliando, ¿no? Es decir, pensemos, ¿no? Vayámonos a una norma antiquísima, ¿no? No matarás, dice uno de los mandamientos. Uno diría, bueno, pues hoy sigue siendo la misma norma. Bueno, sí, pero le hemos ido metiendo muchas cosas más. ¿No? A ese no matarás le hemos incluido atenuantes, le hemos incluido agravantes, hemos dicho que si tú matas a tu padre, entonces esto es un parricidio, que si matas a un jefe político es un magnicidio, que si matas a uno de tus hijos es un... Es decir, hemos ido generando, hemos ido acoplando la norma porque la norma es cambiante, incluso en espacios tan sólidos, tan constantes como el derecho penal. Ya no digamos en el ámbito del derecho internacional o de otro tipo de derechos donde las normas van moviéndose muy rápido, ¿no? Entonces, no solamente la idea de la teoría crítica es que entendamos que las normas no han existido siempre y que por lo tanto no tienen por qué existir siempre. Eso es lo que hay detrás de esto, entender que esta norma la podemos cambiar, ¿no? Sino que también existen otras normas que son válidas y que son viables, otras formas normativas, que no tenemos que acudir forzosamente, ¿no? Para resolver un problema jurídico a lo que establece mi librito de siempre, sino que podemos acudir a otras formas y podemos proponer otras rutas jurídicas para resolver un problema. Sin embargo, es precisamente esta gran diversidad normativa que tenemos, ¿no? Le llamaremos este pluralismo jurídico que tenemos, ¿no? Lo que hace que muchos juristas se refugien, aquí lo pongo como lo dice Esquela,
en el bálsamo tranquilizador del formalismo jurídico. Es mucho más fácil decir, no, 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 no. Yo solamente voy a aplicar lo que dice mi código penal y ya no voy a meter más, más temas. Eso es mucho más cómodo, es mucho más tranquilizante que decir, a ver, pensemos en el tipo penal de la tortura. Oye, es que la tortura está contemplada en la ley para prevenir y sancionar la tortura, que es de orden federal, pero también está contemplada en el Código Federal, pero también está contemplado en el Código Estatal de Coahuila, por hablar de tres ordenamientos nacionales. Oye, pero también está contemplado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en la Convención de Naciones Unidas para prevenir y sancionar la tortura, en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Oye, ya tenemos 6 ordenamientos y de esos 6 ordenamientos además hay seguramente interpretaciones judiciales diferentes. Evidentemente aquí nos metemos en un problema más grande, ¿no? Es mucho más fácil el bálsamo tranquilizador del formalismo jurídico que el, eh, el tomar en cuenta todas las diferentes diversidades que puede haber frente a una misma norma, ¿no? Y aquí simplemente estoy hablando eh, de documentos normativos que son obligatorios de manera inmediata. Luego tendríamos o podríamos integrar todos los documentos normativos que no generan obligaciones, pero que sí le dan sentido a una norma. Todas las opiniones de la Comisión Interamericana, todas las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos un cuerpo normativo extenso. Frente a esa situación que requiere mayor complejidad de estudio, pero que también le da mayor riqueza al derecho, muchos juristas dicen, no, yo mejor me quedo con lo que dice mi Código Penal del Estado de Coahuila y de ahí no salgo. Ya de aquí no quiero salir porque es mucho problema, ¿vale? Entonces, aquí pongo un ejemplo muy sencillo y con esto ya casi estamos por terminar, ¿no? Pensemos que se le pregunta a un formalista, cuando digo aquí un formalista me refiero a alguien eh, que ha aprendido el derecho desde esta visión moderna del derecho. Se le pregunta a un formalista por la validez de una norma de derecho civil, cualquiera, él respondería lo que yo les he dicho, ¿no? Dicha norma es válida porque fue dictada por el órgano competente, en este caso por el Congreso del Estado, si hablamos de un Código Civil estatal, por el Congreso de la Unión, si hablamos de una ley federal, etcétera, etcétera. Sin embargo, si le preguntamos algo que es un poquito más interesante, ¿no? Simplemente, si le preguntamos por qué fue dictada así y no de otra manera, diría, eso es un problema que no le interesa a la ciencia jurídica, cuando yo creo que sí le interesa, o desde la teoría crítica interesa bastante, ¿no? Un formalista diría, eso no interesa. ¿Por qué? Regresamos al modelo del derecho moderno, porque el derecho explica el mismo derecho, ¿no? Lo importante no es saber por qué fue dictada así, sino cómo esta norma que ya fue dictada así, la vamos a inmiscuir, la vamos a integrar a todo nuestro cuerpo normativo. Por lo tanto, desde esta postura moderna, la única explicación de la norma es la voluntad del legislador. Eso es lo que llamamos como voluntarismo jurídico. El voluntarismo jurídico es una ruta, es una manera en la que se justifica el derecho moderno. Contra esta posición, pensemos que hacemos la misma pregunta, pero se la hacemos a un jus naturalista. El jus naturalista, ¿no? Si le preguntamos ¿no? sobre la validez de una norma de derecho civil, ¿no? Si le preguntamos sobre la validez de una norma de derecho civil, lo que él utilizaría como criterios sería criterios metafísicos, es decir, iría más allá de lo positivo y empezaría a preguntarse si la norma es justa o es injusta. Y esto me parece que es mucho más interesante y tiene mucho más contenido. Sin embargo, esta pregunta de justa o injusta no nos sirve todavía para determinar el sentido, ¿no? O explicar el porqué de la norma. El naturalista nos va a dar un sentido de justicia o injusticia, pero no el sentido de la norma. Por lo tanto, la existencia de la norma, ahora injusta, pensemos que el naturalista dice, esa norma es injusta. Bueno, ya sabemos algo, ya sabemos que es injusta. Sin embargo, la seguiríamos explicando exclusivamente por la voluntad del legislador. Es injusta porque así lo quiso el legislador. Entonces, eso sería simplificar demasiado el derecho, quitarle todos estos elementos políticos que están arraigados al derecho, no reconocer la instrumentalización del derecho, ¿vale? Por lo tanto, dice la teoría crítica, se debe acudir tanto al naturalismo como al sociologismo de causa para determinar el cómo y el porqué de la norma, así como si existen normas distintas y más eficaces en otro ordenamiento. Entonces, una ruta crítica inicial, y con esto quiero que nos quedemos en esta segunda unidad, ¿no? Para hacer un análisis crítico de la norma,
sería precisamente hacer estas tres rutas, ¿no? Por un lado tenemos la norma positiva, podemos agarrar la que queramos, ¿no? Podemos agarrar el código penal, el código civil, el código fiscal, lo que ustedes quieran, y decir, va a haber el artículo que toque con mi dedo, ¿no? Ahí está. ¿Por qué está esa norma en el código? ¿No? No se puede decir un artículo que ni conozco, ¿no? El artículo 90 del Código Civil del Estado de Coahuila, ¿vale? Vamos a leerlo. ¿Por qué está esa norma ahí? La explicación moderna sería porque así lo quiso el legislador, porque esa fue la voluntad del legislador. Y el legislador es el representante del pueblo, ergo, es porque fue voluntad del pueblo, ¿no? Así se simplifica en el Estado moderno. Es una explicación voluntarista. Ahora, ya que sabemos que está ahí, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Esta norma es justa o es injusta? ¿Vale? Esto implica que nos tenemos que empezar a empapar de criterios de justicia normativa. ¿Cómo determinamos si una norma es justa o es injusta? Y luego, una vez que determinemos si esta es justa o es injusta, analizar el cómo y el por qué llegó esta norma aquí, lo cual nos va a llevar casi siempre de manera irremediable al instrumentalismo jurídico. Y esta es la ruta que tenemos para hacer una validación crítica de la norma. Ese es el trabajo que se hace desde la teoría crítica. Es un trabajo complejo. Es un trabajo que evidentemente no agrada a muchas personas porque se tocan fibras sensibles, pero es un trabajo que me parece que en los tiempos que vivimos, ¿no? En estas sociedades líquidas, en esas sociedades contemporáneas, en esas sociedades eh, en las que quizá la modernidad se ha quedado ya corta, nuestro derecho debe de transformarse y debe de buscar herramientas y caminos que lo hagan mucho más eficiente. Bueno, pues ese sería, con esto cerraría yo estas clases, los dejaría ahora, ¿no? Con un texto sobre el derecho moderno, ¿no? Como un derecho manufacturado, es decir, esta relación que existe entre la manera en la que se industrializó los procesos de producción, así estamos produciendo de cierta manera el derecho, y terminaríamos con un video de teorías críticas del derecho muy interesante con una profesora, que me gustaría que lo vieran, además, se lo van a ver, da una clase de una manera muy particular. Este, y bueno, también les voy a dejar un trabajo en Blackboard, ¿no? Me gustaría que vieran una película, ya les pondré ahí en la Blackboard cuál es la película que quiero que vean y sobre qué preguntas quiero que analicen estos temas que hemos estado viendo en estos tres módulos, ¿no? Espero que el tema les haya resultado interesante. Por supuesto, como siempre, estoy a su disposición para lo que ustedes requieran o necesiten. Y algunos de estos temas los vamos como a refrescar, a, este, a, eh, a aterrizar quizá en estas sesiones que tendremos de manera presencial. Bueno, pues nada, que tengan que estén bien, donde quiera que estén viendo este video y quedo a su disposición.